continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema Por y para. Estimados oyentes, hay dos pequeñas palabras en la lengua castellana que pueden ayudarnos a aclarar y resolver uno de los problemas espirituales más discutidos de todos los tiempos. Son los vocablos por y para. Desde que el ser humano está consciente de su necesidad de la salvación, ha existido este problema. ¿Valen o no valen las obras del hombre para obtener su salvación? Siempre ha habido quienes arguyen que es necesario hacer el bien para conseguir el perdón de Dios y la vida eterna. En cambio, siempre ha habido también algunos que han insistido con toda convicción que las obras humanas son inútiles para asegurarle el favor divino. ¿Quién de ellos tiene la razón? ¿Es posible resolver este problema y estar seguros de poseer la respuesta correcta? Sí, gracias a Dios, es posible conocer cuál de estos dos es el camino verdadero de la salvación. Pero para conocerlo, es necesario dejar a un lado todo prejuicio religioso y oír lo que Dios mismo nos declara al respecto en las Sagradas Escrituras. Procuremos, pues, olvidar nuestras propias opiniones o las enseñanzas recibidas de otros seres falibles, aunque sean los más destacados teólogos. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a través de las verdades de la Biblia, que Él mismo dictó, tal como lo prometió Jesús. Entre los muchos pasajes bíblicos que tratan el asunto en cuestión, hemos escogido uno que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Allí leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como ustedes podrán observar, el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, hace aquí una referencia directa al asunto de la salvación y las obras. Consideremos cuidadosamente lo que enseña. Observemos en primer lugar las dos palabras, por y para, que mencionamos al principio de la charla, pues ellas nos dan la clave del sentido de este pasaje. Dice, por gracia sois salvos, no por obras, para buenas obras. Fijémonos particularmente en las últimas frases citadas. Declaran que aquellos efesios eran salvos, no por obras, sino para buenas obras. Aún el menos instruido sabe distinguir entre el sentido de por y para. Sabe que por señala la causa o el autor de una cosa, mientras que para indica el propósito o la finalidad. Pues bien, si el Espíritu de Dios declara que aquellos cristianos eran salvos no por obras, claramente da a entender que sus obras no eran la causa o el autor de su salvación. En cambio, al decir que eran salvos para buenas obras, nos hace comprender que, aunque las obras eran inútiles como medio de salvación, eran sin embargo el propósito, la finalidad para la cual Dios los había salvado. Una segunda mirada a los textos leídos aclaran aún más y explican lo que acabamos de exponer. Por gracia sois salvos, escribe Pablo. No las obras del interesado, sino la gracia de Dios. He aquí la causa verdadera de la redención del hombre. Pero ¿qué cosa es la gracia? El mismo contexto lo dice. Es don de Dios. Es el regalo, el favor gratuito, inmerecido, que un Dios rico en misericordia extiende al arruinado e indigno pecador. Aquella gracia la contemplamos en toda su amplitud, cuando el Padre entregó a su unigénito Hijo como don para rescatar a un mundo perdido. Fue la gracia que movió al Señor Jesucristo a padecer el juicio que pecadores rebeldes como nosotros merecían, sufriendo en lugar de ellos la cruz del Calvario. Y porque Él satisfizo las demandas de la justicia por nosotros, Dios puede ahora extendernos gratuitamente su perdón y la vida eterna, en vez de la condenación y muerte eterna que nos correspondía. Tal es la gracia divina por la cual es salvo el pecador. Sin embargo, aquella gracia sólo puede ser recibida por el pecador necesitado por medio de la fe. No las obras del interesado, sino su fe. Esto es lo que Dios requiere de nosotros para librarnos. Si el pecador procura su salvación mediante sus propias obras, demuestra que no tiene fe en la gracia de Dios. Está expresando más bien su incredulidad en el mensaje del Evangelio. Empero, si abandona toda confianza en sí mismo y sus obras, y confía solamente en la gracia de Dios, expresa por eso su fe en el valor de la obra redentora del Hijo de Dios. El hecho es que el ser humano no puede ser salvo por sus obras, porque es incapaz de hacer el bien. El contexto del pasaje en referencia describe a todo hombre como muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué obras se pueden esperar de un muerto?
Así como son imposibles las obras físicas a los físicamente muertos, lo mismo son imposibles las obras morales y espirituales a los espiritualmente muertos. Además, quien procura salvarse por medio de sus propias obras, demuestra que desconoce o desconfía de la obra de Cristo el Salvador. ¿Para qué vino Él al mundo? ¿Para qué sufrió y murió en el Gólgota? ¿Acaso no fue para hacer Él la obra que nos daría la salvación? A sus discípulos declaró al comienzo de su ministerio público: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquella obra la acabó cuando desde la cruz, tras largas horas de agonía y tormentos insondables, exclamó con voz fuerte de triunfo: consumado es. Bendito Salvador, había consumado ya la obra inconmensurable de nuestra eterna redención. El precio entero de nuestro rescate ya estaba pagado. El castigo entero exigido por la ley quebrantada, ya había sido sufrido. Nada, absolutamente nada quedaba para nosotros, sino el aceptar humildemente aquella salvación como don, como regalo gratuito, como gracia de Dios. Así que el pecador es salvado por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte, añade el escritor sagrado. Al quedar excluidas las obras humanas, queda excluida toda base para la gloria o jactancia del pecador. Toda la gloria es atribuida a Dios nuestro Salvador, puesto que Él es el único autor y su gracia la única causa de nuestra salvación. Amigo oyente, ¿pedirías tú al muerto trabajar si primero no le dieras vida? ¿Y crees que Dios te pide buenas obras antes de que recibas de Él como regalo la vida eterna? ¿Pedirías tú al gusano volar si primero no le dieras alas? ¿Y crees que Dios te pide buenas obras antes de que recibas de Él una naturaleza nueva capaz de obrar el bien? Si nosotros consideramos injusto demandar lo imposible, tampoco Dios lo hará. Empero, el que convierte al gusano en bella mariposa para que vuele, puede también convertir al mísero pecador en santo, para que haga buenas obras. Y esto es precisamente lo que dice el último párrafo del pasaje citado: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que por obras procura salvarse, no logra jamás ni obrar el bien, ni tener la paz en su conciencia. Pero el que por gracia es salvo, luego comprueba que esa gracia le ha hecho una persona nueva, una creación nueva en Cristo Jesús, capacitada con el deseo y el poder para hacer buenas obras. Dios mismo declara su palabra, es el autor de aquellas obras, pues Él las ha preparado de antemano para que el creyente ande en ellas. Finalmente, notemos la seguridad de su salvación que poseían aquellos cristianos en la ciudad de Éfeso. Pues el apóstol les dice: sois salvos. Ellos ya eran salvados, ya se sabían poseedores del perdón de sus pecados y de la vida eterna. En contraste con este ejemplo bíblico, multitudes de personas religiosas en el día de hoy viven y mueren sin jamás poseer seguridad alguna respecto de su salvación eterna.
¿Y por qué? Simplemente porque no han seguido el camino trazado por Dios en su Evangelio. El camino que ellos toman se resume así: por obras debemos ser salvos, mientras que el camino trazado en el Evangelio dice así: no por obras, por gracia sois salvos. Amigo que escuchas hoy, ¿ves cuán claramente resuelve la palabra de Dios este problema de las obras y la salvación? Te instamos, pues, a tomar hoy mismo el camino único, verdadero de salvación, abandonando toda confianza en tus propias obras y depositando tu fe en la obra de Cristo en la cruz, en la gracia que Él hizo posible. Así tú también podrás decir con aquellos cristianos de antaño: por gracia soy salvo, para buenas obras.